por qué existen las guerras, por qué se desata, por qué está hoy desatada la delincuencia organizada, por qué tanta muerte, por qué tanta sangre. El ser humano es una de las grandes interrogantes, de las grandes preguntas, de las grandes cuestiones, ¿sí? El experimentar el sufrimiento y el dolor. Una de las preguntas que se plantea el ser humano es realmente si Dios existe, entonces por lo tanto, si Dios existe, entonces permite el dolor, permite la desgracia, permite la muerte, pero no solamente de los no creyentes, sino también de los justos, de los piadosos, de los que se esfuerzan por obedecer las normas divinas. Y eso provoca aún mayor confusión. Si el que desobedece, si el que hace de su vida lo que quiera, pues se lo tiene bien ganado que sufra. Si una persona incursiona en el crimen organizado, en el mundo de las drogas, en el narcotráfico y termina asesinado, la expresión común y corriente es, pues bien se lo merecía esa persona. ¿Por qué? Pues ¿quién le manda? ¿Quién le manda a estar en ese ambiente? Esto se lo buscó, eso encontró, eso buscó. Pero ¿qué pasa cuando una persona, un cristiano, un hijo de Dios, alguien que ha sido redimido y comprado, experimenta el dolor, experimenta el quebranto, en este caso físico, algunas vicisitudes, algunas tragedias, algunas circunstancias trágicas en su vida? Por supuesto que ahí empiezan también los problemas. Déjeme decirle que en nuestra cultura es producto, nuestra cultura se origina, lo que hoy somos, es decir, la cultura occidental, es producto y nace como resultado de dos corrientes de pensamiento. Hoy todo lo que pensamos respecto a la justicia, respecto a la libertad, a la democracia, al derecho, se originan de dos grandes pensamientos, de dos grandes corrientes en la historia humana. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Sí? ¿Y por qué creemos lo que creemos hoy? Porque se derivan de dos fuentes, dos corrientes de pensamiento. Uno, a través de la corriente de pensamiento griego y romano, el pensamiento greco-romano. De ahí se deriva el concepto también de democracia, de justicia y el derecho. Y dos, la corriente judía y posteriormente la corriente cristiana, pero mayormente es el pensamiento greco-romano, el pensamiento griego que fue transmitido a los romanos y los romanos que llega hasta nuestra época. Y la segunda corriente de pensamiento, la cual ha permeado hasta nuestros días, es el pensamiento judío. Todo lo que pensamos respecto a la moralidad, ¿qué es la moral? Sí, es el conocimiento del bien y del mal. Esa es la moral. Aunado a la ética, del griego ethos, que significa buenos hábitos o buenas costumbres. Todo lo que pensamos respecto a que es correcto hoy sale a reducir temas como el aborto, como la homosexualidad, son temas también que competen a la ética y a la moralidad. ¿Y de dónde se desprende toda esta cosmovisión? La cosmovisión es un conjunto de creencias, de pensamientos. Fíjense, viene esa herencia a través del pensamiento judío, el decálogo, ¿sí? Fuente de la moralidad y de la ética del hombre, de donde se desprenden también y donde se derivan, donde se originaron también los derechos del ciudadano y del hombre. Entonces, hoy todo lo que pensamos viene de esos dos corrientes de pensamiento. El pensamiento, la corriente, ¿qué les dije? Y judía. ¿Será cierto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Luego entonces lo que pensamos, todo ese cúmulo de conocimientos, de expresiones, de ahí emanan, de ahí se derivan. Entonces, si vamos a abordar el tema del sufrimiento y del dolor, y el tema en cuestión es la corrección de Dios, pues entonces tenemos que sumergirnos y profundizar en la palabra de Dios.
Cuando escuchamos la palabra corrección, inmediatamente, ¿sí? Siempre vienen, siempre se asocian o se relacionan muchas palabras a la corrección. La corrección como castigo, ¿sí? La corrección como disciplina, la corrección como instrucción, son palabras, ¿sí? Que mayormente se han relacionado como sinónimas. Repito, corrección como castigo, como disciplina, como instrucción. Muchos otros más han asociado esta palabra con la palabra prueba, y más respecto a Dios, porque el tema es la corrección de Dios. Llámese que sea disciplina, llámese que sea prueba, instrucción, castigo o examen de Dios. Otras palabras, ¿sí? Que vienen también ahí a agregarse, que vienen a añadirse. Y de ahí se derivan unas cuestiones también que se han perpetuado y se han también enseñado, mal enseñado, ¿sí? Enseñado incorrectamente. Dios es soberano. ¿Sí? Si Dios es soberano, se le da un énfasis, pero también un sobreénfasis a la soberanía de Dios por encima de su amor, por encima de su justicia, por encima de su misericordia, por encima de su compasión. ¿Por qué pensamos lo que pensamos y por qué hablamos lo que hablamos? ¿Sí? Porque hemos sido impactados, hemos sido influidos por un sistema de pensamiento que es totalmente ajeno a la palabra. ¿Sí? En la vida existen, por supuesto, y usted y yo quizás se ha experimentado, las tragedias familiares, accidentes, percances, incidentes que son causados o provocados por otros, por personas ajenas, por terceros. Vivimos en un mundo de maldad. Y cuando nos referimos a mundo es igual, equivalente a un sistema de maldad. Estamos inmersos en un sistema de maldad. La corrección de Dios. Dios corrige, sí o no. Sí, es una pregunta obligada. ¿Dios corrige, sí o no? ¿Dios corrige, sí o no? Dios corrige como prueba, como castigo, como examen, como disciplina. Dios inflige dolor para que el hombre regrese, para que el hombre recapacite, para que el hombre reflexione, para que el hombre vuelva en sí. La más grande enseñanza respecto del amor de Dios, respecto de la bondad de Dios, respecto de la gracia de Dios, es la parábola del hijo pródigo. Esa es la más grande enseñanza respecto del amor de Dios, respecto de la gracia, de la misericordia, de la naturaleza y el carácter de Dios. Ahí está plasmado realmente la naturaleza y el carácter de Dios. Realmente esa parábola no se debería llamar la parábola del hijo pródigo, se debería de llamar, sí, la parábola del Dios pródigo. ¿Qué significa pródigo? El que derrocha, el que despilfarra. Pródigo es despilfarrar, derrochar o hasta malgastar. ¿Quién es el que derrocha, el que malgasta? Por un lado es el hijo pródigo, pero por otro lado es el padre. Que cuando regresa, más bien cuando vuelve en sí, esa es la palabra, una de las palabras claves de esa parábola. Volver en sí, recapacitar, reconsiderar que he fallado, que me he alejado, que he abandonado, que he sido desobediente, que he sido rebelde, que he sido contumaz. Y regresa y no recibe una represalia o una reprimenda del Padre, sino más bien halla en el Padre aceptación, dignidad, identidad,
autoridad. Cuando leemos esa parábola del hijo pródigo, por supuesto que comúnmente el pródigo ha sido el protagonista, pero más bien el protagonista es el padre, que lo acepta, ¿sí? Respeta su decisión y le da su herencia. Respeta. Dios respeta tus decisiones. Dios no te obliga a regresar, ¿sí? Dios respeta. Es una enseñanza para ambas, para la humanidad, pero también para la iglesia. Aquella persona que ha escuchado la palabra, pero que en su obstinación y determinación es decir, sí, Dios, sí, el Evangelio transforma, sí, pero yo quiero seguir viviendo. ¿Cuántos han conocido a esas personas? Sí, han experimentado la gracia, han experimentado el amor, han experimentado, sí, el toque de Dios, pero finalmente, no, yo quiero seguir con mi vida. Y siguen y continúan. Dios respeta la decisión del ser humano. Dios creó agentes morales libres. Dios quiere obediencia no por obligación, sino por decisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si es así, si Dios quisiera infringir a dolor, obligar y presionar a las personas, hoy las iglesias, las comunidades cristianas estarían llenas. Siempre Dios ha respetado. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal representó siempre bendición. Pero el hombre decidió hacer su voluntad, decidió hacer lo que quiso. ¿Sí? Árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal significa autonomía. Autonomía. El hombre tuvo autonomía, tuvo libertad. Podía obedecer a Dios, decidir obedecer a Dios. A Dios se le obedece por decisión, por amor, no por obligación. La corrección de Dios. Dios corrige sí y no. Dios corrige sí, siempre y cuando la persona reconsidere, siempre y cuando la persona decida, siempre y cuando la persona sea dócil, siempre y cuando la persona sea sensible, sí, siempre y cuando la persona escuche, sí, siempre y cuando la persona permita que Dios le transforme, que Dios le perdone, que Dios le restaure. Dios no corrige cuando la persona decide hacer su voluntad, decide hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Busque conmigo esa escritura, por favor. La segunda carta de Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Sí? Dios, seguimos con la cuestión, la corrección de Dios. ¿Dios castiga, corrige, prueba y disciplina? No, cuando el hombre decide hacer su voluntad, cuando el hombre escoge las cosas a su manera, cuando vive en rebelión contrario a las normas divinas. Dios corrige, sí, cuando el hombre permite que su palabra, ¿qué hace su palabra según 2 de Timoteo 3:16? ¿Qué hace? Corrige. ¿Sí? Sí corrige Dios, siempre y cuando el hombre permita que su palabra corrija su vida. ¿Qué es en ese sentido corregir? Pues es rectificar, alinear, enderezar. Si el hombre no quiere enderezar su vida, va a seguir viviendo
como quiere. Si el hombre no quiere alinear, enderezar, corregir, ordenar su vida, Dios va a respetar su decisión. Dios respeta la decisión del ser humano. ¿Sí? Lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre desde el principio, desde el Génesis. Dios respetó esa decisión de qué? De hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Entonces, ¿Dios quiere disciplinar? Por supuesto, sí, que sí. ¿Dios quiere corregir al hombre? Sí quiere corregir al hombre. ¿Dios quiere ordenar la vida del hombre? Sí quiere ordenar la vida del hombre. La palabra disciplina o corrección o disciplina viene del hebreo que significa formar. Está relacionado con la formación del niño. Si viene del hebreo musar y del griego paideia, disciplinar o corregir. Si viene del hebreo musar y del griego paideia, que significa la formación de un niño, esa formación va a incluir instrucción. Dios va a corregir nuestras vidas en la medida que usted y yo le permitamos. En la medida que usted y yo escuchemos, obedezcamos. Dios va a corregir nuestras vidas, va a formarlas, nos va a instruirlas. Esa disciplina y corrección tiene que ver con restauración. La restauración de algo al estado original. Esa corrección también es poner en orden. ¿Dios corrige? Sí, pero si el hombre decide que Dios ponga en orden su vida, que Dios enderece su vida, ¿sí? Es un llamado, la corrección es un llamado a la reforma y a una mejora en la vida, en el carácter. ¿Cómo debe ser ¿sí? la base de nuestro conocimiento? ¿Cuál debe ser la base de nuestro conocimiento correcto? Dios es Padre bueno. ¿Cómo debe ser nuestra expresión? Padre, yo permito que tú corrijas mi vida. Es muy distinto. ¿Cuál debe ser el conocimiento correcto? La base, la premisa es Dios es Padre bueno. ¿Cuál debe ser la expresión correcta? Padre, yo permito que tú corrijas mi vida. ¿Cuál debe ser la oración correcta? Padre, yo quiero, yo deseo y me comprometo a obedecer y hacer tu voluntad. Suena muy distinto. ¿Sí? ¿Cuál debe ser el conocimiento correcto? ¿Dios es Padre? Bueno. ¿Cuál debe ser la expresión correcta? Permitir. Yo permito que tú corrijas mi vida. ¿Y cuál debe ser la oración correcta? Señor, yo deseo, yo quiero, pero sobre todo yo me comprometo a que tú hacer tu voluntad. Es muy distinto. Dios corrige las vidas, siempre y cuando el hombre lo permita. Tenga disponibilidad. Tenga disponibilidad. Tenga una gran disposición. ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Cuál es la expresión incorrecta? Y ahí empezamos con los problemas, con los que lidiamos. Las expresiones incorrectas son: Dios sabe por qué hace las cosas. Dios es soberano. Dios lo permite con un propósito. Casos tan reales y prácticos. Una familia cristiana, ¿sí? Porque hay padres cristianos, pero con hijos rebeldes y contumaces, ¿verdad? ¿Sí? Hay padres que se esfuerzan por vivir una vida piadosa, recta y justa, pero finalmente sus hijos deciden optar por otro camino. Una familia cristiana que su hija sale embarazada y el novio o la pareja lo abandona, que no se hace responsable, Dios está tratando con esa persona. ¿Sí? Son las expresiones incorrectas. Otro caso, un bebé, un pequeño que nace con malformación, con síndrome de Down. ¿Sí? Dios así lo hizo. Dios así lo hizo. Es que Dios es sabio.
algo aún hoy más moderno, más contemporáneo. Una persona, un joven que es gay, que es homosexual, Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Dios hizo un género binario, una pareja monógama y heterosexual. ¿Sí? Esa genética está en su ADN. Tienen cromosomas XY. No hay un gen gay. Dios es una expresión incorrecta. Dios lo hizo así. Dios permitió que ese niño naciera con esta malformación. Dios quiso, Dios es tan sabio que trajo a este ángel a ti para que fuera tu cruz y aprendieras. Dios te dio ese niño para que aprendieras una gran lección en la vida. ¿Y por qué lo mandaste a mí y no a otra persona? Es que Dios es sabio. Y alguien dijera, no seas sabio conmigo, mejor con otra persona. Es sabio. Dios lo permite. Y otra expresión, no preguntes por qué, sino para qué. Son expresiones incorrectas. Un trágico accidente. ¿Sí? Y pierden la vida algunos conocidos, familiares o amigos. Dios así lo quiso. Dios así lo quiso cuando realmente no se revisó bien el auto. Otra persona que se queda sin frenos en el camino. Alguna enfermedad detectada o diagnosticada. Dios quiere saber cuánto lo amas y está probando tu fe. Son casos tan reales. ¿Sí? Un hijo rebelde, violento, agresivo, que se relaciona con la delincuencia organizada, Dios así lo quiere. Dios quiere que estés ahí. Dios está probando tu paciencia. Dios es. El problema es cuando nosotros responsabilizamos y atribuimos tanto lo bueno como lo malo a Dios. Ese es el gran problema, el gran dilema. Decir a Dios, responsabilizar a Dios de todo lo bueno y todo lo malo. ¿Sí? Dios permite que me pasen las cosas malas para que yo aprenda a confiar en Él. ¿Sí? Dios me prueba a ver qué tanto le amo, a ver qué tanto creo en Él. Dios me envía una enfermedad incurable, ¿sí? Para que viva el resto de mi vida así, ya no vuelva a pecar. Y me vuelva a Él y ya, ¿sí? Y me consagre a Él. Dios se complace en el sufrimiento, en el dolor. Ese es realmente Dios. Dios se complace en el sufrimiento y en el dolor. Dios se complace cuando tú sufres. Dios se complace. ¿Ese es realmente Dios? Realmente Dios es una persona bipolar. ¿Dios es una persona bipolar? No. ¿Qué es una persona bipolar? Cambia de estado de ánimo constantemente, ¿no? Ansiedad y depresión. Ese es un Dios. Usted lee en la Biblia que Dios se airó, pero después Dios es un Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es un Dios bipolar. Así nada más. Si no profundizamos, si no escudriñamos y examinamos la palabra de Dios, Dios es un Dios bipolar. Inconstante. No, Dios no es el mismo de ayer y por los siglos, ¿no? O sea, la palabra de Dios se contradice, la palabra de Dios miente. No, ese no es Dios. ¿Cómo se interpretaba? ¿Cómo se interpretaban los problemas de la vida en la antigüedad? ¿Y cómo se siguen interpretando hoy? Si vamos rápidamente, ¿y por qué es necesario hablar de esto, de la corrección de Dios? Sí, Dios corrige, pero siempre y cuando el hombre lo permita.
¿De dónde se desprende esa clase de expresión, de pensamiento? Hay tres textos importantes que debemos conocer. Y en eso se resume el pensamiento de la antigüedad que sigue permeando e influyendo en nuestra vida. Y seguimos hablando. ¿Qué pasaría si usted y yo dijéramos? Y hay por ahí hay unos realmente, gente realmente que no estudia o gente, ¿verdad? Que ya perdió la coherencia, la ciencia, diciendo que por ahí que la Tierra es plana. Hay un grupo que se organizó por ahí, ¿verdad? Está tomando por ahí cierta relevancia los terraplanistas. ¿Ha escuchado de los terraplanistas? Hay un grupo por ahí, ya se están reuniendo porque no, la Tierra no es redonda. Están regresando. La Tierra es plana. ¿Qué pasaría si usted y yo dijéramos que la Tierra es plana? No, fíjense, nosotros no, la Tierra es el centro del universo. El Sol gira alrededor de nosotros. La ciencia llegó de la astronomía y empezó a establecer las bases, el conocimiento correcto respecto al estudio, la observación de los astros, de las órbitas, ¿verdad? Y llegó también las diferentes disciplinas, las diferentes ciencias que existen hoy, para poder establecer que, ¿sí?, el conocimiento correcto. Todo empezó a la observación. Es más, el método científico que hoy se sigue utilizando, que inicia con la observación y termina con la ley, fue un protestante que se llamó Francis Bacon. Francis Bacon fue el que estableció el método científico que se sigue usando hasta hoy en día. ¿Qué pasaría si dijéramos eso? La ciencia, la medicina avanza. Hoy conocemos ya aún más a profundidad todo lo que es el funcionamiento del cuerpo. Las diferentes especialidades precisamente nos enseñan y nos dan los tratamientos para las diversas enfermedades. Vamos, por favor, a Job 5:17. Sí, estamos hablando de la corrección de Dios, todo está relacionado a la corrección de Dios. Vamos a Job 5:17. Y ahí empieza Job. Job 5:17 dice la Nueva Versión Internacional: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Ahí está tanto corrección y disciplina. Rápidamente aquí está. De aquí empieza a derivarse lo que es el pensamiento de la antigüedad. El pensamiento de la antigüedad está aquí plasmado. ¿Sí? Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Bien, este registro de la palabra de Dios es una muestra y es un botón de lo que el hombre pensaba respecto a Dios hace más de 5,000 años. Oiga esto. ¿Quién fue Job? Pues Job precisamente no perteneció al pueblo judío, más bien al pueblo israelita. Antes de ser judío, el pueblo fue israelita. ¿Sí? Job no perteneció al pueblo israelita. Era una persona del Medio Oriente. Era el más rico. Pero Job, en el libro de Job, como una categoría y como una literatura sapiencial, poética, lo que este verso plasma, este verso plasma es cómo se interpretaba a Dios en la antigüedad. ¿Cómo se interpretaba a Dios? ¿Sí? Hace 5,000 años.
hace 5000 años. No desprecies, habla de corrección y habla de disciplina. Si nosotros comparamos esa expresión con el Nuevo Testamento, se va a ver que entonces, se va a ver esa discrepancia, ¿sí?, de conocimiento, de revelación e iluminación. El conocimiento de hace 5000 años, bíblico, teológico, no es el mismo conocimiento hoy, no debe ser hoy mismo. No debemos seguir interpretando Dios dio y Dios quitó. Dios te da. Job resumía así: Dios te dio una mujer, Dios te dio hijos, Dios te dio riqueza, Dios te dio patrimonio, pero así te los quita. Ese no es Dios. Así se interpretaba a Dios hace ¿cuándo? 5000 años. Fácil 5000 años. Dios te dio y Dios quitó. ¿Qué clase de Dios es ese que Dios te da algo? Dios te regala, pero bueno, espérate tantito, te lo quito, después te lo vuelvo a regresar. ¿Ese es Dios? No. ¿Cómo se interpretaba a Dios hace 5000 años? Dios dio y Dios quitó. Tanto lo bueno como lo malo se le atribuía, se responsabilizaba a Dios. Y ahí está plasmado en ese verso: no desprecies, ¿qué? Y la disciplina. ¿Sí? Si usted va a anotar, anote, ¿sí? Esta expresión, ¿sí?, es la muestra del pensamiento antiguo, de la literatura semítica. Si usted va a notar, ¿sí?, es una muestra de cómo se interpretaba a Dios de la literatura semítica. Job está diciendo eso. Y la trama, o sea, lo que es Job, ¿por qué sufre ese injusto? ¿Por qué sufre ese piadoso? Si buscaba a Dios, si era irreprensible, ¿sí?, si oraba por sus hijos. Ahora vamos, fíjense cómo este libro de Job sigue influyendo e impactando hasta que llegamos al libro de Proverbios. Este mismo pasaje se ve, lo leemos, vaya ahora a Proverbios 3:11. Proverbios 3:11. Y 12 dice: Hijo mío, está hablando Salomón, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y ahí añade Salomón una analogía. Así como Dios corrige, así como un padre terrenal también corrige a su hijo, lo disciplina y lo reprende, también así Dios corrige y reprende. Se da cuenta que es el mismo pensamiento que está presente en Job hace 5000 años, está presente también en Proverbios, en Salomón. Es decir, Salomón hereda ese pensamiento, ese conocimiento, y lo plasma en los proverbios, en esos dichos, en esas máximas. Bueno, ese mismo conocimiento se va a heredar y va a trascender cuando leemos en el Nuevo Testamento. Ese único texto se va a leer hasta Hebreos. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 12, verso 6. Hasta el Nuevo Testamento. Hebreos 12, verso 6. Dice así: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y dice el verso previo, ¿sí? Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Este verso
¿De dónde se origina? Díganme ustedes. ¿De? Job lo hereda, se hereda a Salomón, y Salomón lo plasma. Es más, el libro de Hebreos, ¿sí? Hasta hoy no se sabe quién es su autor, quién es su escritor. No se sabe, no se sabe, ¿sí? No se tiene con exactitud quién escribe el libro de Hebreos. Pero precisamente la palabra Hebreos nos viene a nosotros a recordar y a sintetizar todo ese pensamiento de la antigüedad que aquí está plasmado. La corrección de Dios. La corrección de Dios. ¿Dios corrige? Sí, siempre y cuando el hombre lo permita. Dios no corrige, ¿sí? Cuando el hombre decide hacer su voluntad. Recuerde siempre esa parábola del hijo pródigo. A la luz de Jesús, estos conceptos o pensamientos, a la luz de Cristo, estos conceptos o pensamientos no se ven reflejados. Oiga esto. A la luz de la enseñanza del ministerio de Cristo, estos pensamientos, estas enseñanzas no se ven reflejados. En Cristo no encontramos estos pensamientos. En Cristo no se va a encontrar este tipo, ¿sí?, de corriente, de pensamiento. Por eso, ¿cuál es el concepto de Dios en la antigüedad? ¿Sí? Dios dio y Dios quitó. Dios permitió que Job, más bien que Satanás, ¿sí?, le arrebatara todo y también atentara contra su vida. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? En la antigüedad era visto como el gran soberano. ¿Cómo es Dios a la luz de Cristo? ¿Sí? En esa vida, obra y mensaje de Cristo, Él viene, por eso dice el libro de Juan, capítulo 1, o sea, Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer cómo es Dios? Para conocer a Dios hay que conocer a Cristo, y para conocer a Cristo hay que leer su palabra. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Cristo? Muéstranos al Padre y nos basta. Cristo, ¿qué dijo respecto de Dios? ¿Cómo enseñó respecto a la divinidad, al Creador, al Señor? ¿Cómo se refirió a Él? ¿Cómo se refiere Cristo a Dios? ¿Sí? Al gran yo soy, ¿cómo se refiere? Al eterno Dios, ¿cómo se refiere? Como el gran Padre. Y por eso esta gran parábola del hijo pródigo, ¿sí?, es la esencia y el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, de amor. El atributo de Dios es amor, por eso dice la palabra de Dios, Dios es amor. Y todos los atributos de Dios, ¿sí?, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía, su misericordia, su fidelidad, etc. Todos están en función y en relación a su amor. Pero en el Antiguo Testamento a Dios se le veía como el gran soberano, como el gran monarca, como el gran rey. Sí, porque era la imagen que tenían de las culturas que les circundaban al pueblo. La corrección de Dios, tenemos que corregir precisamente nosotros, corregir nuestros pensamientos, nuestras expresiones y nuestras oraciones. Dios permite. No, Señor, cambiamos nuestra oración. ¿Sí? Dios va a corregir a través de su palabra cuando el hombre se quebranta, cuando el hombre clama, cuando el hombre tiene disposición. ¿Sí?
La corrección de Dios, repito, es a través, siempre será a través de su palabra, cuando el hombre se quebranta, clama, ¿sí? Y tiene la disposición de que Dios lo ayude. Pero si el hombre no clama, si el hombre no tiene esa humildad, se despoja de su orgullo, se despoja de su arrogancia, Dios no va a hacer nada. Dios va a respetar su vida, Dios va a respetar sus decisiones, ¿sí? Dios siempre va a querer que el hombre regrese, que el hombre se reconcilie, que el hombre se amiste con Él. Pero si el hombre no quiere, si el hombre se obstina, Dios respetará su decisión. ¿Sí? Dios creó agentes morales libres. Dios creó agentes morales libres. ¿Sí? Libre albedrío. Un libre albedrío. Eso es lo que llamamos nosotros el carácter permisible. Todo lo que nos pasa, Dios lo permite. Eso es lo que nos llamamos nosotros el carácter permisible. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Todo. Si me caigo, ¿sí? Si me enfermo, ¿sí? Si hay un accidente, todo en la vida, eso se conoce o se le llama el carácter permisible. Todo en la vida. ¿Sí? Dios es responsable de todo lo que me pase. ¿Sí? Dios... No, más bien, hay que autoexaminarse, hay que evaluarse, hay que hacer una introspección de nuestras vidas, es decir, ¿qué es lo que yo he hecho por lo cual yo estoy así? ¿Por cómo llegué hasta aquí? Las personas tenemos que preguntarnos, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿Dios lo quiso? ¿Dios lo permitió? ¿Dios es soberano? ¿Dios sabe por qué hace las cosas? ¡No! Cuando atravesamos momentos difíciles, fíjense, cuando atravesamos momentos difíciles cambia nuestra manera, nuestra perspectiva de hablar. Y si lo digo por experiencia, los momentos más difíciles de mi vida, ¿sí? Yo no le he reprochado a Dios, pero casi muchas personas, cuando usted tiene este conocimiento correcto de la naturaleza, el carácter, la esencia de Dios, ¿sí? Usted no dice, Señor, ¿por qué permites esto? Más bien, Señor, simplemente confío en ti. Simplemente creo en ti, simplemente dependo de ti, simplemente, Señor, ¿sí? Tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres compasivo, ¿sí? Y otras personas, ¿qué hacen? ¿Sí? Empiezan a reprochar a Dios. Cuando usted entiende y asimila esto, cuando usted digiere lo que Dios es realmente, un Padre bueno, usted no se va a dar a la tarea o hablar a la ligera, Señor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Sí? Cambia, tiene que cambiar nuestra manera de expresión y nuestra oración también. Tiene que cambiar rotundamente, radicalmente, tiene que cambiar. ¿Sí? Tiene que cambiar nuestra manera de expresión, ¿sí? Lejos de reprochar, cuestionar a Dios. No, Señor, tú sigues siendo Padre bueno, tú sigues siendo un Dios grande, poderoso. Lo hiciste desde la eternidad, no has cambiado, tú eres inmutable, tú eres invariable. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Juan 8:31, ¿sí? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿quién va a conocer la verdad? Busque Juan 8:31 y le voy a hacer las preguntas rápido. ¿Quién va a conocer la verdad? Y ahí está. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros, sí, a los judíos, primero es creer, fíjense, dijo Jesús a los judíos que habían, ¿qué es creer? Es un acto de la voluntad, oiga eso, creer es un acto de la voluntad, todo, fíjense, pongan atención, ¿sí? La vida cristiana inicia con fe,
La vida cristiana continúa con fe y la vida cristiana culmina con fe. Todo empieza con un acto de la voluntad, creer. Pero no solamente se nos demanda creer, sino el siguiente paso es permanecer. Si vosotros permanecen en mi palabra, permanecer. Y ahora sí, los que permanecen, ¿qué vienen a hacer? Y si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discípulos. Es creer, es permanecer y es ser discípulos. Y ahora sí, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo empieza con un acto de la voluntad. Quien el que cree, el que permanece, el que viene a ser un discípulo de Cristo, viene a conocer la verdad. Y esa verdad los hará libres. Pero todo empieza con un acto de la voluntad. Si el hombre no cree, si el hombre rechaza, repudia, detesta el consejo de Dios, la palabra de Dios, Dios no va a hacer nada porque ese hombre no va ni a creer, ni a permanecer, ni a ser discípulo. La corrección de Dios es para los que creen, a los que permanecen, para los que se esfuerzan, para los que, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Esa es la corrección. Dios corrige, empieza a corregir todas las áreas de nuestras vidas que están torcidas, que están degeneradas, que están pervertidas. Y dice inmediatamente Cristo en esos versículos posteriores, dice, ¿sí? Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, todo lo que nos domina, todo lo que nos domina, todo lo que no podemos vencer, de eso somos esclavos. ¿Sí saben? Sí, amén. Todo lo que nos domina, todo lo que no podemos vencer, lo que no podemos superar, de eso somos esclavos. Todo empieza con creer. Dios va a corregir tu vida y mi vida. Si en la medida y en la función en que usted y yo permitamos que Dios nos dobleguemos, nos quebrantemos, creamos, escuchemos, obedezcamos su voz. Dios va a corregir, ¿sí? Dios va a respetar nuestras vidas, ¿sí? Si no ha habido cambio alguno, no, la palabra tiene que hacer, porque la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién corrige nuestras vidas? Otra vez, su palabra. ¿Sí? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Cuándo es útil? Cuando creemos, cuando escuchamos. ¿Cuándo va a ser útil? Hebreos 4:12, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuándo es viva y eficaz? Cuando nosotros permitimos, porque dice, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra que va a venir a ordenar tu vida, a corregir tu vida, a enderezar, a alinear, rectificar tu vida en la medida que tú y yo le permitamos. Si tú no quieres cambiar, si tú no quieres, si tú no deseas, si tú no te comprometes, la palabra no va a hacer nada en nuestras vidas. Si tú no permites que la palabra de Dios transforme tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de actuar, Dios va a respetar tu vida. Dios, ¿sí? Dios es bueno, Dios es soberano, sí, pero Dios es, ¿sí? Su soberanía, por supuesto que sí, pero en Cristo vemos siempre hablando respecto de Dios, respecto del eterno Dios, como el gran Padre. Aún en la misma cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sus discípulos que nunca lo habían visto orar, nunca lo vieron a Jesús orar, siempre lo vieron sanar y ministrar, nunca lo vieron orar, por eso le preguntaron, enséñanos a orar. Y Cristo le dijo, así, oraréis así en Mateo 6, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Cambia por completo, si la figura de un monarca, de un rey, a un padre. La filiación, la cercanía, la intimidad debe ser aún mayor. Si usted no tuvo una buena figura paterna, si usted no tuvo un padre que lo amó, un padre que lo abrazó, un padre que lo bendijo, usted tiene en Cristo el Padre que usted necesita. Si usted vive en orfandad, sin identidad, sin dignidad, usted tiene un Padre que le ama. Y usted debe ser un reflejo para nuestros hijos, para sus hijos, de la correcta naturaleza, el correcto carácter de Dios para los nuestros. No el castigador, sí, es una cosa la disciplina del Padre terrenal que inflige ese castigo físico, pero no, ese no es Dios el que inflige castigo, dolor físico a nuestras vidas.
Amén. No es el mismo Dios. No compare la paternidad terrenal a la paternidad espiritual. Nunca compare eso. No es lo mismo. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando usted, Señor, gracias, 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 porque, Señor, sin tu gracia, sin tu amor, sin tu perdón, no sé dónde estaría. Usted sabe todo lo que está ocurriendo hoy. Usted sabe la gran delincuencia, la violencia, secuestro, extorsión. ¿Sí? ¿Dios se lo está permitiendo? No, el hombre lo está provocando. ¿Por qué permite Dios? ¿Por qué, Señor, permite tanta pobreza, tanta desgracia y maldad? No, es el hombre quien lo está provocando. Dios sigue esperando que esas personas se arrepientan y vuelvan a Él. Sí, amén. Dios corrige nuestras vidas. Dios quiere corregir tu vida. Dios quiere corregir tu matrimonio. Dios quiere corregirte. Como joven, como adulto, como hombre, como mujer, tu matrimonio, tu familia. Dios quiere corregir y bendecir tu vida. Sí, amén. Pero si tú se lo permites, si tú le permites que Él empiece a enderezar todo, si hay pleito en tu familia, si hay conflicto en tu familia, si hubo adulterio, si hubo engaño, si hubo infidelidad, si hay desviación en nuestra mente, Dios debes permitir a que el Padre en su palabra venga a corregir todo lo que necesitas. ¿Sí? Sí, amén. Recuerde, la vida cristiana no es un contrato contra accidentes, contra tragedias. No, Cristo no nos prometió eso. No tenemos un seguro de vida. Por eso dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Esa aflicción viene del griego, la palabra aflicción viene del griego tilipsis. Y esa palabra en el original es el acto de machacar las uvas. Machacar, presionar la aflicción. ¿Quién se ha sentido en la aflicción presionado, así como que casi nos exprime, ¿no? Como, ya no puedo más, ya. Hasta aquí. Esa es una aflicción. Presión constante. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Es decir, que en medio de la aflicción usted y yo tenemos victoria. Amén. En medio de la aflicción tenemos victoria. Dios, ¿sí? Todo lo bueno proviene de Dios, todo lo malo, nuestras decisiones, nuestras acciones, ¿sí? El enemigo, el tentador. Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Ese es el enemigo, ¿sí? Es el enemigo, ¿sí? El enemigo. Y nuestras decisiones y acciones. Pero si usted y yo confiamos, Dios corrige nuestras vidas. Aún si hoy, ¿sí?, sientes que hay sufrimiento, hay sufrimiento en tu vida, hay dolor, no es porque Dios lo quiera, porque Dios lo permita. No, es porque vivimos en un mundo de maldad y quizás hemos tomado decisiones equivocadas y hoy estamos experimentando ese quebranto y ese dolor. Y aún dices, no, ya no he hecho nada. No, simplemente estar en un mundo caído, en un mundo de pecado, ¿sí? La maldad nos llega. Quizás uno de nosotros en un fuego cruzado, unas balas perdidas también nos puede tocar. Pero esta vida no es todo. Tenemos esperanza, tenemos destino, tenemos, ¿sí?, un futuro, tenemos un lugar asegurado. Esto no es todo. ¿Sí? Vale la pena entonces. Vale la pena la corrección de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Depende de ti y de mí, aceptemos la corrección de Dios. Sí, amén. Que aceptes la corrección de Dios, ¿en dónde? En su palabra. ¿Cómo corrige a Dios? Por su palabra. Por su palabra. No es el Dios cruel. No, Dios no es un Dios cruel, ni despiadado, ni desalmado. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Y si no, cambiemos nuestra manera de expresión, nuestra manera de orar y de hablar, ¿sí? Gracias a Dios por su vida, ¿sí? Él es bueno, Él es grande, Él nos ayuda siempre para continuar, ¿sí? Yo no conozco tu vida, Dios sí conoce la tuya, y Él siempre nos ayuda para seguir adelante. Encontré esta frase que me parece muy, muy importante de un gran escritor que en su tiempo fue ateo, pero por supuesto se convirtió al cristianismo. Dice: mírate a ti mismo
y encontrarás a la larga, sí, repito, mírate a ti mismo y encontrarás a la larga odio, soledad, desesperanza, ira, ruina y decadencia, si te miras a ti mismo. Pero mira a Cristo y encontrarás que con Él ninguna otra cosa importa. Si miramos a nosotros mismos, nos desanimamos, nos desesperamos, Él es esperanza. Pero si tú miras a Cristo como el blanco perfecto, ¿sí? Ninguna otra cosa importará, más que su presencia, más que su amor, más que su espíritu. ¿Sí? Más que su espíritu. Aún en medio del dolor Dios está. Aún en medio del quebranto Dios está presente. ¿Sí? Cuando parece que Él está ausente, no, Él está más presente en toda tormenta. ¿Qué tormenta estás atravesando? ¿Qué desierto estás atravesando? Dios está ahí, Dios estará hasta el último momento de nuestras vidas. ¿Sí? Es más grande su amor, su fidelidad, su compasión. Es más grande. Y de eso debemos nosotros, usted y yo, orar. Padre, gracias, gracias, gracias por tu gracia, por tu perdón, por tu presencia en mi vida, porque sé que estás conmigo, porque sé que sigues siendo el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, eterno, inmutable e invariable. Y tú no fallarás. Ese canto es maravilloso, el de Océanos que leíamos, que cantábamos ahorita, ¿verdad? Maravilloso. ¿Sí? Nuestros pies, nuestras fuerzas físicas se desvanecen, pero si confiamos, tendremos nuevas fuerzas. Sí, amén. Si confiamos, y por eso se cumple la promesa, Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Los problemas de las vidas nos cansan, nos fatigan, pero si confiamos, nos dará nuevas fuerzas para continuar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, dile, Señor Padre bueno, confío en ti, confío en ti. Vamos a orar, vamos a orar. Padre bueno, confío en ti.